Buenas noches para todos, mi nombre es Luis Felipe Hurtado. Luis Felipe Sánchez. Vamos a presentar el proyecto integrador del 2021. Nuestro proyecto se llama Horno Programable. Las materias a integrar son microcontroladores avanzados, sistemas dinámicos y señales y sistemas. Esta presentación corresponde a la entrega del proyecto integrador semestre 2021. El proyecto a planificar es un horno casero, el cual realiza una simulación en respuesta a las entradas y salidas de señales digitales y analógicas para activar un motor y sensores que dan como finalidad un proceso controlado de calefacción. Para integrar los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas de estudio, decidimos realizar un planteamiento de un horno programado, el cual está aplicado gracias al microcontrolador 16F877A. Este microcontrolador nos permite el ingreso de señales analógicas y digitales. Por esta razón podemos controlar el horno y determinar unos parámetros de funcionamiento. Se utilizaron dispositivos de control y automatización como microcontroladores, programadores de entorno, motores de inducción magnéticos, sensores de temperatura, ultrasonidos y relés para el control de voltaje AC/DC, entre otros. Este trabajo es un desarrollo explicativo de diferentes sistemas industrializados de seguridad, basados en un modelo sencillo con el objetivo de poder supervisar de manera discreta un horno programado. Comenzamos por la alimentación de forma directa. Gracias a esto, nuestro horno efectuará su acción principal de encendido mediante nuestro microcontrolador previamente programado. Nos brindarán los parámetros de temperatura y de recomendación para encender el ventilador para su descenso. A continuación, mostraré algunas ilustraciones de nuestro microcontrolador en su datasheet y en la simulación de Proteus. Esta es la ilustración del proyecto montado. Tenemos una carga simulada de lo que sería la respuesta calorífica, es decir, la resistencia, con un amperaje de 0.73 amperios. Y tenemos una carga simulada de lo que sería la refrigeración del horno internamente, una disipación de calor, que en este caso es un motor magnético de inducción magnética, controlado con 110 voltios y una corriente de 1.19 amperios. Con estos dos valores podemos hallar la resistencia equivalente de cada artículo. También tenemos una respuesta simulada de un motor, que en este caso sería la turbina del horno industrial. También vamos a medir la corriente de 0.78 amperios. Es algo natural que la corriente es un poquito elevada, puesto que en la etiqueta de nuestro motor nos dice que la corriente que maneja es de 3.1 amperios, tiene unas revoluciones de 1560 revoluciones por minuto, es un motor abierto con protección térmica automática. Entonces, estos serían los artículos que vamos a usar simulando el horno. Este sería nuestro dispositivo de control, que serían aquí donde recibiría los mandos, ¿cierto? Y acá tenemos nuestra fuente, que nos están viendo los 5 voltios para excitar el PIC. ¿Vale? Estos programas los podemos simular con nuestra plataforma MPLAB, nuestra plataforma Proteus. Fue un ejercicio de prueba que realizamos con el profesor Said, en donde teníamos que calcular los valores binarios, unos números en valores binarios. Pero recordemos que los microcontroladores tienen usos infinitos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos realizar cualquier acción, cualquier intervención humana en la industria por medio de un microcontrolador. En este caso, tenemos un temporizador, ¿sí? Nos está pasando datos de un puerto a otro en cuestión de un segundo. En este caso podemos usar Proteus para simular qué es lo que haría un horno industrial. Por ejemplo, en este caso, este 1 nos indicaría que está el power, este 1 nos indicaría que el switch de temperatura, es decir, para que nos encienda la resistencia, está en power, y estos dos nos indicarían, por ejemplo,
que el ventilador está encendido y que la resistencia está encendida. ¿De acuerdo? Tenemos una configuración input loop, tenemos sus respuestas lógicas y tenemos el microcontrolador PIC16F628 de la compañía Microchip. En este caso estamos usando un programador llamado PIC2 que funciona de la siguiente manera. Colocamos nuestro microcontrolador del pin 1 junto con la palanca y lo aseguramos. Nuestro computador ya leyó que hay un dispositivo USB instalado y ya nos dirigimos a abrir el programa llamado PIC2 de la compañía Microchip y leemos el dispositivo. En este caso nos dice que la lectura es exitosa y nos muestra el código hexadecimal de programación. Lo que hacemos después es irnos acá, auto importar archivo ext y escribir en el dispositivo, que no lo voy a hacer pues porque ya lo tengo programado. Pero de esta manera funcionaría. Busco qué archivo es el que quiero cargar y le doy a abrir. De igual manera estamos usando una fuente switcheada que nos permite controlar los valores de corriente y voltaje que vamos a usar en nuestro microcontrolador. Por decir algo, acá podemos alterar el valor del voltaje y en este caso podemos alterar el valor de la corriente. Ese es el máximo, 2 amperios, 5 voltios, ¿vale? Y acá le damos una salida. Aquí es cuando le estamos diciendo a la máquina que nos saque esta configuración a nuestro microcontrolador y lo conectamos de esta manera. ¿Cómo funciona un horno? Hay 3 maneras de pasar calor cuando hablamos de un horno. Estamos hablando de radiación, convección o conducción. Cuando hablamos de radiación significa que estamos hablando de una transferencia de calor en resistencias que normalmente son de cromo y níquel. Cuando entra el voltaje en las piezas de resistencia se calientan, pero el cromo y el níquel resisten la corriente del flujo de electrones entrantes. Cuando colisionan con otros electrones en el metal emanan calor en forma de rayos infrarrojos parecido al efecto Joule. Cuando hablamos del efecto Joule, gracias a James Prescott Joule, un físico inglés, hablamos que si se hace circular corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor, chocan los electrones con los átomos del medio donde circulan y esto genera calor. En el caso de los superconductores no se presenta el efecto Joule, puesto que la resistencia es nula. Cuando hablamos de convección, hablamos de transferencia de calor por medio del aire, lo cual permite el calentamiento uniforme. En este caso, en un horno industrial se usan turbinas que mueven el aire caliente. Cuando hablamos de conducción, hablamos de transferencia de calor por contacto de las piezas, ya que el calor y la fricción, en este caso, van unidos de la mano. Aquí entramos a hablar del material conductor. Hablamos de los metales. Por ejemplo, cuando hacemos un transporte de energía, se debe usar un buen conductor para que no hayan pérdidas por calor. Hablamos del oro, del cobre o del aluminio, por ejemplo. En otros usos, como en el horno, si queremos hacer la transferencia de calor por radiación, usamos otro tipo de materiales, como lo mencioné anteriormente, níquel o cromo. Esta es una pequeña hoja de cálculos donde puedo ver que es un motor abierto con protección automática térmica, que es de una fase, es un cuarto de caballo de fuerza, un consumo de 3.1 amperios y acá descarto cuál es el común y cuál es el sentido de giro del motor. Teniendo los datos del voltaje y del amperaje en la resistencia, puedo decir que la resistencia equivalente es de 142 ohmios usando la ley de Ohm. También puedo decir que la resistencia en el ventilador es de 78.5 ohmios usando la ley de Ohm, puesto que estamos inyectando un voltaje de 110 y nos está generando una corriente de 1.44 amperios. También podemos saber que es un microcontrolador 16F628 de la compañía Microchip que contiene 35 instrucciones de cabecera, usa tecnología CMOS reprogramable, funciona también a 4 MHz y tiene 16 pines que se pueden configurar tanto entrada como salida.